Cierre de negocio. ¿Qué información debo recibir en esta etapa? En un video previo con Lau, hablamos de la información previa que debo recibir cuando el constructor me está conquistando, que yo estoy en esta etapa de búsqueda, listo. En este punto, yo ya elegí el proyecto, estoy seguro que ese apartamento es el que me sirve, con sus amenities, con sus características, ya recibí la información previa, ya sé cuál es el área construida, el área privada, ya sé qué zonas comunes va a tener el inmueble. Ahora que Lau, ¿qué información en esta etapa me tiene que entregar el constructor correctamente para que yo quede completamente informado y que podamos seguir forjando esa relación de consumo y esa relación de confianza hasta el final y que logremos negocios exitosos y ambas partes satisfechas, que es lo que todo el mundo quiere? Claro que sí. Bueno, en esta serie de videos donde estamos hablando de dos posiciones encontradas, la del consumidor y la del constructor, no solamente es importante decir qué debe hacer el constructor, sino también el cliente. Esto es muy importante. En la etapa de cierre de negocio es la etapa donde se firman los documentos que ya comprometen a las dos partes legalmente. Antes es una etapa de encantamiento, pero en la etapa de cierre de negocio, ¿qué se debe firmar? Si el proyecto tiene un esquema fiduciario, se debe firmar el contrato de encargo fiduciario o la carta de instrucciones. En esencia, el contrato de vinculación al fideicomiso donde se desarrolla el proyecto. Y se debe firmar, si el proyecto no está a través de un esquema fiduciario, un contrato de promesa de compraventa o el compromiso contractual con el que se va a formalizar la venta de ese inmueble. Lo cierto del caso es que ese documento no se firma solo, tiene anexos como los planos del inmueble que se está adquiriendo, las especificaciones, muchas veces una autorización de tratamiento de datos, recomendaciones de seguridad, muchas otras informaciones y anexos contractuales que deben estar integrados. Y además es muy importante tener en cuenta que esto muchas veces genera confusión en el consumidor y es difícil para el constructor poder, digamos que sobrellevar esta brecha que se genera, es que el cliente cree que esta es la única vez que tiene que firmar algo y nunca más tiene que volver al proyecto y eso no es así, ¿cierto, Lady? No, no es así, pero también acá yo quiero como abogar un poquito desde el consumidor. Entonces, en esta etapa de cierre de negocio, muchas personas son como, listo, yo ya firmé el encargo fiduciario y estoy preguntando, listo, ya el proyecto inició obra, el encargo fiduciario cumplió su finalidad, que era el momento del inicio de la obra, y yo quedé como en un limbo jurídico, ¿qué más sigue? ¿Tengo que firmar algo? ¿Quién me tiene que informar qué más tengo que firmar? O yo soy el que tengo que estar preguntando, porque es una situación súper típica, la gente se queda como listo. En el encargo fiduciario me dice que este documento no se asemeja a una promesa de compraventa, lo que concluye que en algún momento voy a firmar una promesa de compraventa. Pero ¿en qué momento? ¿Quién me avisa? O sea, ¿en qué momento el constructor me tiene que firmar esa promesa de compraventa al lado? Bueno, es importante aclarar que no en todos los proyectos hablamos de promesa de compra-venta. Algunos proyectos tienen un esquema de fiducia inmobiliaria completa en las que el cliente firma un encargo fiduciario o un contrato de vinculación que regula la relación de principio a fin, es decir, desde que firma el primer contrato hasta que le entregan y escritura el inmueble. En otros casos, ese contrato de vinculación a un esquema fiduciario solamente va hasta la etapa en que el proyecto cumple punto de equilibrio y a partir de ahí hay que firmar un contrato de promesa de compra-venta. ¿Quién debe informar esto al cliente? Lo debe informar el desarrollador al momento de la venta del inmueble. Pero ojo aquí, y es que el cliente, dentro de su deber de informarse sobre los productos que adquiere, tiene que preguntar y debería preguntar al proyecto. Este proyecto tiene un esquema de fiducia completa, este proyecto tiene varios momentos donde se firman contratos. ¿Cuáles son esos contratos? Si bien el desarrollador es el primer llamado a informarle al cliente cuál es su camino contractual, es decir, qué documentos firma y en qué momentos los debe firmar, es importante que el consumidor haga las preguntas que considere necesarias para entender cuáles son los documentos que van a regular la relación contractual de principio a fin de su negocio. Siempre, eso que dices, Lau, es súper importante porque, por ejemplo, cuando el consumidor llega a mí, me dice, mira, yo estoy buscando qué preguntas debo hacer, esa pregunta es obligada. Yo siempre le digo, pregunte cuál es el camino contractual que vas a seguir, porque es que no se sobreentiende, o sea, no se sobreentiende que solamente porque el proyecto tiene fiducia, ya me va a quedar con encargo fiduciario y me van a firmar promesa de compraventa. O sea, aquí las suposiciones no son válidas. Entonces, porque también Laura decía ahorita algo
muy valioso y es que listo, si el proyecto tiene un esquema fiduciario de principio a fin, ese encargo fiduciario me va a hacer las veces de promesa de compraventa, entonces tiene que tener información que un encargo fiduciario generalmente no tendría, y yo los he revisado y en algunas constructoras que tengo acá en mente sí tienen cláusulas muy completas, como cuáles, cláusulas en qué momento me firman la escritura, en qué momento me harán la entrega del inmueble, quién asume los gastos de escrituración, cómo se va a entregar el tema de los servicios públicos domiciliarios, que todas estas cláusulas que les acabo de mencionar son propias de la promesa de compraventa, generalmente las encontramos en la promesa de compraventa, pero si el proyecto no va a tener promesa de compraventa, estas cláusulas no las tienen que incluir en el encargo fiduciario, porque si no, el comprador se va a quedar como a medias, Queda tal sin vez en el limbo. información. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Hay veces que el proyecto llega a ese punto de equilibrio y no hay firma de promesa de compraventa, es decir, el esquema fiduciario no es completo, sino solamente de preventa, se cumplen esas condiciones, ese contrato inicial deja de tener efectos jurídicos y el cliente no tiene ni contrato inicial ni contrato que continúa la relación del negocio. Ahí es muy importante que el cliente sea activo en solicitar que tenga una relación formalizada de alguna clase, porque entonces ahí no tendrá claridad ni de fecha de entrega, ni de escrituración, ni de plazos, y va a ser difícil porque la relación contractual, como decía Lady, va a quedar en el limbo y va a ser difícil para el consumidor exigir sus derechos, pero también para el desarrollador exigir el cumplimiento de obligaciones del cliente, porque de dónde van a exigir obligaciones el uno al otro si no tienen un contrato que las regule. O el contrato ya está vencido y esa situación que plantea Lau es el peor escenario, por ejemplo, para un comprador que está comprando precio en salarios. Porque ya sabemos que el precio de salario se va actualizando y que se me congela el precio el día de la firma de la escritura. Me quedé sin contrato, no tengo promesa, no sé cuándo me entregan. Entonces ahí es donde Lau dice, ahí tenemos que ser también compradores informados, consumidores activos y preguntar, venga, ¿y ahora qué va a pasar con mi compra, cierto? Pero Lau, tú mencionaste algo y te quiero hacer esa pregunta. Supongamos que, bueno, yo soy un comprador que no es mi primera compra, no sé muy bien, estoy animado, tengo cesantías, tengo los ahorros, al final yo ya estoy, o sea, quiero cumplir el sueño de comprar vivienda, no tengo la información, no me asesoré, no pedí ayuda, entonces no pregunté, o sea, no sabía que tenía que preguntar sobre el contrato, pero entonces al final ahí el constructor está obligado a informarme de los contratos sabiendo que yo no estoy preguntando, o sea, no estamos diciendo que esto exonere de responsabilidad del comprador, pero ¿qué pasaría? O sea, sí hay una obligación de informar, del constructor de informar qué documentos va a firmar desde el momento del cierre de negocio hasta la entrega. Si hay una obligación, está en el circular 004 del 12 de noviembre de 2024 de la Superintendencia de Industria y Comercio, que entró en vigencia el 12 de febrero de 2025 y que obliga a todos los desarrolladores en el proceso de venta de un inmueble a informar cuáles son los documentos que hacen parte del negocio y en qué momento se van a suscribir. Listo. Bueno, entonces ya para concluir lo que aprendimos en este video es, desde el cierre de negocio yo tengo que conocer cuál va a ser mi camino contractual, y que el deber ser es yo preguntar como consumidor cuál va a ser los documentos que voy a firmar, si va a ser solo con encargo fiduciario de principio a fin, o si cuando el proyecto inicie ahora me van a firmar una promesa de compra-venta. ¿Algo más para agregar de conclusión de este video? Que aquí la diligencia de las dos partes es muy, muy importante. Y también es muy importante que el cliente, y esto realmente créanme que me pasa muchísimo como abogada de los desarrolladores, el cliente no está con conciencia de los plazos que están dentro de su contrato. Entonces, digamos que reclama porque hay una condición que él cree que debería haber ocurrido ya y no ocurrido, y cuando va uno a revisar el contrato no se ha cumplido el plazo, porque hay prórrogas pactadas y esas prórrogas son totalmente válidas y están previamente informadas, pero también es importante que el cliente no reclame por un tema que debió haberse cumplido hace 5 meses, reclame 7 meses después, como solicitando derechos que ya de pronto estén vencidos o que ya no haya oportunidad de reclamarlos. La oportunidad para hacer las cosas en el negocio es tanto responsabilidad del desarrollador como del consumidor cliente, y por eso ambos tienen que leer el contrato y tener claro en su mente, en sus calendarios, los momentos en que deben cumplirse las obligaciones. Y si no se entiende algo, pues obviamente buscar ayuda, porque es que obviamente uno no tiene que sabérselas todas, pero sí saber dónde buscar la información. Ya, listo, esta era la información que teníamos para este video. No olviden suscribirse al canal, déjenos en los comentarios las dudas que tienen, que nosotros los leemos y eso incluso pueden ser futuros videos. Así es.